Dale, de una. Dale, loco. Hagámosle. Hola a todos y todas, yo soy Guillo Y yo soy Pancho Viñachi. y están en donde vive el miedo. Hola a todos y todas, otra vez, bienvenidos a otro capítulo más de donde vive el miedo, capítulo 71, y otra vez con un invitado especial, súper especial para mí. De hecho ya le contaba tras cámaras, por decir que yo sigo la trayectoria de él. Hay gente que nos escucha no solo en Ecuador, pero quiero presentar a Pancho Viñachi, que es un comediante ecuatoriano conocido, quiteño. Y ahora también me acabé de enterar hace un momento que está metido en el mundo del oscuro, y por eso mismo está en este capítulo hoy con nosotros. Pancho Viñachi, ¿cómo estás, brother? Gracias por estar aquí conmigo. ¡Qué honor! No, gracias a ti, loco. El honor es mío, completamente. Chévere, Guillo, por invitarme. Y nada, un placer siempre hablar de los temas oscuros, paranormales, esotéricos, desde el otro lado de la realidad que muchas personas prefieren obviar. Sí, y sabes que yo te estaba, bueno, como mencioné, yo seguía tu carrera de comediante y también, dime si me equivoco, pero también eras actor, ¿no? También, o eres actor, si no me Sí, equivoco. sí, soy actor, comediante, guionista, director. Chévere. Y justo te decía que una de las cosas que nosotros quisimos hacer acá en el Donde Vive el Miedo era tocar de estos temas paranormales y criminales, pero no necesariamente como que con el hecho de solo meter miedo, sino como que a veces le metemos hasta un chance de comedia o de hacerle más ligero este tema. Y no sé, Claro. me parece como que súper bacán tener el chance de poder conversar contigo. Sé que estás en el mundo del Twitch y por eso mismo me di cuenta que estás en el mundo oscuro. Entonces, no sé si nos quieres contar al Miedo Gang un poco de... Sí, si es que me preguntas sobre Twitch, esto es reciente, empezó casi a finales del año anterior, octubre o noviembre más o menos, cuando yo tuve ahí una especie de crisis y dije, ya no quiero hacer más stand-up, ya me cansé, todo el mundo hace stand-up, todo el mundo está haciendo lo mismo hace 10 años y no quiero seguir con esto y simplemente me encerré en mi casa a escribir y a pensar y a hacer lives viendo películas por TikTok y de pronto un man ahí me escribió y me dijo, loco, deberías hacer Twitch. Y Ah, me metí a investigar y claro, hice unas dos, tres pruebas en la plataforma. Al inicio simplemente jugando videojuegos y para mí fue una sorpresa que a las dos, tres semanas ya tenía el afiliado. Entonces, wow. nada, me emocionó bastantísimo eso. Me parece una comunidad muy chévere. Y por otro lado, yo desde pequeño, desde niño, yo tenía siempre la fascinación por los temas esotéricos, paranormales, leyendas, misterios, eh, todo esto que a ciertas personas nos llama la atención y no estamos ocultando que nos llama la atención, porque yo creo que parte de todo esto es algo muy humano, ¿no? Que es la curiosidad, es un poco también algo de morbo que uno siempre tiene ante estos temas, pero claro, muchas veces son temas tabúes que no se topan, pero en el caso de mi familia, una de las tradiciones y costumbres que había, si no era cuando se iba la luz, era cuando íbamos en la noche de viaje, era contar historias de terror y leyendas y cosas que le habían pasado a mis ancestros. Entonces, siempre yo tuve esta fascinación por estos temas. Una tía también, recuerdo que era coleccionista de una colección que se llamaba Lo Inexplicado, o un tío también. Y de hecho, de alguna forma, él me legó su colección de 4 tomos de Lo Inexplicado, que no es la colección completa, pero para mí fue como revivir esta infancia donde yo a los
9, 10 años me pasaba ahí metido leyendo cosas sobre ovnis, fantasmas, poltergeist, vida después de la muerte, percepción extrasensorial y todos estos temas. Entonces, cuando ya Twitch se asentó un poco, me puse a pensar yo qué contenido quiero hacer. Y de ahí salieron los Jueves de Terror, que es un lugar donde yo reacciono a videos de terror de YouTube, los comento y muchas veces incluso digo esto es totalmente fake y explico por qué. Y al final yo siempre preparo una exposición acerca de un tema, ¿no? Hemos hablado ahí sobre los Anunnaki, hemos hablado sobre la cueva de los tallos, sobre la Biblia satánica, magia sexual. Entonces es un lugar muy chévere porque primero me doy cuenta de qué es lo que más le gusta a la gente. En las métricas tú ves claramente cómo a la gente le encantan estos temas y es algo que a mí me apasiona. Entonces estoy muy feliz, muy contento y ahora todo este contenido lo estoy transmitiendo por Twitch y saco un producto ya editado y ya graficado, mucho más cuidado para YouTube, que se llama Casi Podcast. Entonces ahí está, si quieren seguirme, estoy como Pancho Viñachi en el YouTube, o pueden buscar también Casi Podcast Pancho Viñachi. Sí, ¿sabes qué? Sí te estaba como que estoqueando un poco, porque justo como te sigo en Instagram vi que pusiste como hace un par de semanas este como grid que decía Casi Podcast, hablamos de terror, de esotérico, conspiraciones, y dije, qué bacán que aparte de que ya te seguía por la parte de comediante, decir qué bacán que le gustan estos temas y ahorita me acabas de explicar, te iba a preguntar de dónde nació esta atracción a lo esotérico, pero me hace pensar un poco hasta, a mí de pequeño también me atraía todo esto de lo oculto, de lo inexplicable, de como que, escuchar las historias de tus abuelitos o de las casas que estaban como que embrujadas. Y bueno, ya he contado en otros capítulos y de hecho esta fue una de las razones por las que nació el podcast, pero yo experimenté muchas pendejadas, por decirlo, de niño. Y eso también me generó desde el miedo, ahora la curiosidad de saber si es que pasa o no pasa. Y no sé, me parece como que lo que tú acabas de decir, como que a veces no queremos hablarlo o por miedo o porque no queremos como abrir esa puerta, ¿no? Ese camino, sobre todo en Ecuador que estamos, o en Latinoamérica que estamos súper como curuchupas de que todo lo que no es Dios o que es inexplicable es malo, o te castiga o te va a asustar y toda la cosa. Sí, lastimosamente esa es una de las cosas negativas que ha traído la religión, sobre todo católica, en toda Latinoamérica, ¿no? Que bueno, no es por ser irreverente ni nada, sino hablando históricamente, donde más ha repercutido el catolicismo en el mundo, casi siempre hay un velo de ignorancia, que es súper triste, y mucha desinformación, muchísima desinformación, ¿no? Desde pensar de una directamente que la brujería es mala, que todas las brujas son malas, que el satanismo es algo totalmente juzgable, la magia, un montón de cosas, ¿no? Que en realidad, si tú te das cuenta, son legados mucho más tradicionales que la propia religión católica, incluso hablando en nuestra cultura. O sea, nosotros no venimos de Israel. Eso no sé, no sé si para mucha gente sea primicia, pero nuestro Dios nunca fue un señor que vino de Medio Oriente, basado en leyendas mesopotámicas además, y un Frankenstein hecho con muchas otras mitologías que estaban de moda y puestas en un libro hecho por un señor llamado Constantino. En realidad nosotros éramos una religión en esta región del mundo animista, ¿no? Que dotaba de alma, dotaba de espíritu a los ríos, a las montañas, y por supuesto al sol. Y a partir de eso, obviamente también hay un culto hacia los difuntos, hacia los muertos, hacia lo que hay más allá. Y obviamente en todas las religiones está presente este más allá, no solamente en la religión católica, también aquí en la religión, en las religiones que se profesaban
o mejor dicho, en las leyes que había, porque antes no eran religiones, ¿no? Antes de esto, la religión era una mezcla entre religión y ley que se profesaban en épocas incluso preincaicas. Entonces, es muy interesante ver cómo la religión católica lastimosamente ha borrado, y hablo desde que llegaron a colonizar esta región, ha borrado muchísimo de nuestro legado cultural. Y con esto, muchísimo conocimiento oculto, muchísimo conocimiento que es bastante valioso. Sí, ¿sabes qué? Todo lo que dices, tienes razón totalmente, porque, bueno, como tú mencionabas, toda como nuestra creencia ancestral tiene como que todas estas adoraciones a diferentes entes, que necesariamente no eran lo que estaba escrito en la Biblia. Y la Biblia, un libro, bueno, te digo de por sí que tampoco no, bueno, citando uno de tus, me acuerdo clarísimo que tenías un show en el que decías, les hacías levantar la mano a quienes eran católicos y después decías quiénes son los católicos practicantes, porque obviamente yo también fui criado católico, pero yo no me considero católico y también te mentiría si te digo, ¿sabes qué? Sí creo en tal religión o en tal dogma, pero sí creo que hay algo ahí que le justifica todo lo que está pasando, pero no te puedo decir soy católico. Y desde ahí yo siempre como que he cuestionado esto de qué tan interpretable es el libro más antiguo que es la Biblia. Y como que ese mismo libro, según como lo interpretes, te empieza a generar tabúes. Como lo que, si voy a adorar a algo que no es lo que dice en la Biblia, ya estoy yéndome por el camino del mal. Y eso siempre me ha parecido como muy dual. Como que o haces bien o haces mal y te corta un montón de otros caminos en los que, quién sabe, donde encuentras tal vez tu razón de ser. Bueno, de hecho, el libro más antiguo no es la Biblia, ¿no? Ah, bueno. Los escritos más antiguos, bueno, como libro, quizás sí. Uno de los más antiguos, digamos. Sí, bueno, depende de desde cuándo empiezas a contar, porque la Biblia, en realidad, como te digo, fue hecha por Constantino, o sea, ya cuando se unieron los libros que dijeron esto va a ser lo que vamos a llamar Biblia a partir de entonces. Pero si te pones a analizar y a investigar un poco, te das cuenta de que muchas de las historias de la Biblia, y hablo desde la creación de la especie humana, pasando por el arca de Noé, pasando incluso por otras cosas como Adán y Eva, todas estas mitologías ya se nombraban en la Mesopotamia antigua, que esto es básicamente 4000 años antes de Cristo. Escrito, las cosas que se han encontrado escritas acerca de esto datan de hace 4000 años antes de Cristo. Obviamente se entiende que antes de esto ya había una cultura oral, ¿no? Una historia oral de la cual remiten estas historias ya escritas. Entonces no sabemos realmente cuántos miles de años antes ya se estaban contando esas historias, que obviamente no se llaman Adán y Eva, se llaman, me parece que Adamo en la mitología. No estoy seguro si es que ya es en la mesopotámica o es posterior. Pero, por ejemplo, el mito no mito ya, o sea, la historia del diluvio universal está referida hace años, o sea, como te digo, en la mitología mesopotámica, que estamos hablando de 4000 años antes de Cristo. Y no, obviamente no se llama el man Noé, ¿no? Se llama Nipstin. Bueno, el Noé mesopotámico, voy a buscar ahorita, para darte el dato completo, el chisme completo. Oye, pero qué loco, yo te juro, para mí, hasta hoy, hasta este rato, para mí era la Biblia como bueno, tal vez por cómo fui educado en colegio católico y todo, claro. Era como que la creación y todo el tema, y ahorita me estoy enterando que era como un extracto de diferentes historias, diferentes culturas y como que hecho a la medida, por Constantino, claro. Utnapishtim, el nombre del Noé mesopotámico, del primer Noé del que tenemos historia, 4000 años antes de Cristo, wow. Antes de todos estos libros que componen la Biblia, se llama Utnapishtim. Y el relato es súper parecido. De hecho, es similar, es exactamente lo mismo. Lo que sí difiere
es que la religión mesopotámica no era una religión monoteísta, era una religión politeísta. Y hay cosas bastante interesantes ahí, por ejemplo, que de aquí vienen los Anunnakis, de hecho, ¿no? Los Anunnakis se traduce como los hijos de An y de Ki, An que es el dios del cielo y Ki que es la diosa de la tierra. Ellos son los Anunnakis y los Anunnakis vendrían a ser una especie de dioses que por lo que se entiende por las tablillas encontradas en Mesopotamia, llegaron a la tierra y de alguna forma le dotaron al ser humano de ciertas características. Hay un pasaje literal que a mí me encanta, que es de los, porque hay un montón de cosas que mucha gente te va a decir, vas a encontrar en YouTube, que son súper sensacionalistas, ¿no? Uno de los que más daño ha hecho a todo esto es Zacarías Sitchin, que es un man que se inventó la mitad de las cosas que supuestamente tradujo de las tablillas mesopotámicas y no los tradujo nunca. Simplemente se inventó las partes que estaban destruidas y votó cagando la historia. No. porque, claro, según el man, llegaron los manes. Esto yo lo hablo todo en lo de los Anunnakis en el Casi Podcast. Pero bueno, la cuestión es que lo interesante de la historia mesopotámica es que hay un relato que eso sí es literal, donde los manes dicen, antes el ser humano no era como es ahora. Caminaba a cuatro patas como los animales, comía directamente desde el suelo y tomaba agua directamente desde los arroyos. Y si vos te pones a pensar, lo que está diciendo este relato, 4000 años antes de Cristo, está describiendo a un ser humano que no ha evolucionado. Totalmente. Y la pregunta aquí es, ¿cómo hace 4000 o 5000 años antes de Cristo había el conocimiento de la evolución? Y los Anunnakis supuestamente son los que llegaron a, de alguna forma, provocar esta evolución en el ser humano, ¿no? De aquí se agarran muchísimas personas, a veces ahí, que obviamente es mucho más interesante irte por la ciencia ficción y todo, pero bueno, lo que muchos dicen, y esto tiene algo de rigor científico, porque sí hay un momento en la evolución del ser humano en el que te das cuenta que de pronto, ¡pum!, el cerebro solamente se hace enorme. Y esto pasa en muy poco tiempo a comparación de los otros cambios evolutivos que se han dado en las especies. No tomó casi nada de tiempo. Muchos científicos dicen que esto supuestamente es porque empezaron a comer carne, se volvieron carnívoros los homínidos. Hay un man que me encanta que se llama Terence McKenna, que es un tipo que estudia muchísimo sobre plantas enteógenas, drogas psicodélicas y todo. Y el man tiene una teoría que dice que esto sucedió cuando algún pobre simio aún sin evolución se pegó un hongo alucinógeno y se le despertó la conciencia. Y a partir de entonces, eso se llama la teoría del simio drogado, me parece. Pero por eso mismo hay el eslabón perdido, ¿no? Porque hay ese clic que no sabemos. Y ahí sale la teoría del eslabón perdido, porque hay un momento de la evolución donde dicen, o sea, de aquí a acá hay un salto enorme, debería haber algo en la mitad. Y claro, hay otros muchos que dicen, no, pues es que aquí llegaron los Anunnakis y nos metieron ahí su gen y no sé qué, y puta salimos nosotros. Es súper interesante esa hace 4 millones de años ya metieron ciencia... ciencia ficción, 4000 antes de Cristo. 4000 antes de Cristo. Claro. Qué loco. Sí, a mí la mitología sumeria me encanta. O sea, a mí me falta tiempo para leerme todos los libros que se han escrito, porque yo siempre digo, léanse todos los libros, pero no le crean a ninguno. Lo que mejor puedes hacer es leerte todo y ahí ir sacando tus propias conclusiones, ¿no? Porque cada uno te va a hablar desde su verdad. Pero hasta lo que dices está comprobado hasta científicamente. No tengo el dato exacto, pero nosotros no usamos todo el potencial de nuestra mente. Y por eso mismo es que hay estos viajes hasta astrales. Hasta tenemos en Ecuador el viaje de irse a tomar ayahuasca y todos estos tipos de alucinógenos que sí te llevan a un viaje energético más que físico. Y como, no sé, hasta si ya nos metemos más al querer meternos como conspiranoicos y toda la cosa, el mismo hecho de que vivir en una Matrix o que si lo que estamos es de verdad y bla, bla, bla. Pero, o sea, hay estudios que dicen no usamos todo el potencial de nuestro cerebro. Y no, yo sí me he puesto a pensar es que, ¿qué onda si es que en serio usáramos todo el potencial? ¿Qué veríamos? ¿Qué cosas veríamos? Sí, está bien que digas potencial, porque hay muchas personas que
hace algunos años decían, es que solo usamos el 10% del cerebro. Así, no, brother, si usaras el 10% serías un vegetal, estarías haciéndole covers a Cerati. No, no, brother. Es eso, es que no usamos obviamente todo el potencial y, o sea, y eso es algo obvio también, ¿no? Pues, o sea, si te das cuenta tú mismo cuando ya te vienen los exámenes de la universidad y todo, o sea, tú sabes que no estás estudiando al 100%, ¿no? Claro. Estás ahí luchando contra ti mismo primero y todo. Pero más allá de eso, algunas cosas que mencionaste que son interesantes, por ejemplo, esto de que vivimos en una Matrix y todo, esta idea de hecho, también ya la dan los sumerios. Qué loco. Porque los manes, en su mitología, los Anunnaki son los hijos, como te digo, de An y de Ki. Sin embargo, estos manes, la mitología de ellos de creación del universo, dice que hay una especie de todo, de absoluto, que es el Dios real, donde están las cosas, donde está la realidad per se. No una realidad material, sino la realidad, lo que es de verdad. Y de ahí se desprendieron ciertos dioses que tenían el poder de crear materia. Pero esta materia no es la realidad, es un reflejo de ese Dios absoluto, todo, al cual nuestra percepción no puede acceder. Y esta es una idea que, claro, desde Sumeria se la agarran los gnósticos, y los gnósticos básicamente creen eso, ¿no? Los gnósticos tienen esta dualidad, es un Dios dual, que un Dios es el Dios real, el Dios bueno, el Dios del mundo espiritual, que es la realidad, y el otro es el Dios material, el Dios malo, el Dios del cuerpo, de las ganas, del hambre, del placer, etcétera, etcétera. Entonces los gnósticos lo que hacían era tratar de negar todas estas pulsiones materiales o físicas, ¿no? Y luego esto lo toma Platón para hacer su mundo ideico, para el mundo de las ideas, que supuestamente para él era el mundo de verdad, y el mundo que nosotros percibimos como real, material y todo, él decía que era básicamente solamente una proyección, ¿no? Una proyección, y de ahí sale el mito de la caverna y todo eso. Pero es caso, esas ideas están rondando aquí desde hace, ya te digo, 7,000 años escritas. Sí, de ahí no sabemos desde cuándo. Justo ahorita estaba escuchándote y como que medio se me vuela la cabeza y digo, o sea, qué bacán tener esta conversación, porque no sabía que tú estabas tan al tanto de esa parte de la historia sumeria y todo el tema. Y yo te juro, ahorita estoy como más bien así como que aprendiendo. Está como que un baño de información de las cosas que a mí también me interesan, pero te juro que no me he puesto a investigar. Y hemos tenido como que ahí como pendiente hablar de los Anunnakis, de todo este tema de todos estos otros temas. Tuvimos un capítulo con, no sé si ubicas al Club Galileo, el fundador fue el Jaime Rodríguez. Sí, el ufólogo. Tuvimos un capítulo con él acerca de la cueva de los tallos que mencionaste, y también súper interesante él también cómo lo expresa, y en su pasión que él tiene hacia esto de lo desconocido. Él nos habló acerca de los tallos y cómo está su frustración del hecho de que él dijo así, los tallos era un tesoro cultural, patrimonio nacional nuestro, y vinieron y nos la saquearon. Y ahí habla sobre el mundo intraterrestre del que él cree, y te hace pensar. Es tan amplio este tema, porque nos fuimos hablando con él, decíamos hasta los duendes de los que hablamos de la cultura, lo que sea, pueden ser hasta intraterrestres, ¿no? Que salen de la tierra en la noche, y nos pusimos como que a conspirar un montón esa vez ese capítulo. Pero tú ahorita nos mandas como que desde dónde nace todo, y yo estoy como que o sea, medio volándome la cabeza y pensando en todo lo que he leído, y lo que dices, estas teorías de crisis existencial, entre comillas, no son solo de ahora. Ahorita con el COVID salieron un montón de conspiraciones acerca de... Claro. Es caso darse cuenta cómo también esta curiosidad, que es súper sana, y que de hecho es lo que yo siempre termino diciendo en el Casi Podcast, es como que manténganse curiosos, no le crean, o sea, investiguen todo, no le crean a nadie. Pero es ocaso ver cómo hay gente que explota esta curiosidad, que es súper sana. Sin embargo, hay muchas personas que pretenden darte la solución, y con eso hay que tener cuidado, y por eso yo siempre digo, léete todo. No le creas a un solo autor, porque en esto, por ejemplo, de los Anunnaki y de los mitos mesopotámicos, el gran farsante, no sé si llamarlo farsante
o llamarlo un excelente escritor de ciencia ficción, es Zecharia Sitchin, que como te dije es de este man que decidió rellenar las partes que no entendía de los fragmentos que no estaban completos de la historia sumeria con ya con ya alucinaciones del man, ¿no? O Le sea, metió así que marketing. vinieron los manes de este planeta que llegaron a buscar el oro porque en su planeta se estaba acabando la atmósfera y que necesitaban y que de pronto llegaron y los experimentos genéticos, son cosas que eso no dicen en las tablillas, pero sí dicen cosas súper interesantes como la que te mencioné y otras mucho, mucho más interesantes que valen la pena investigar. Y yo te recomiendo, hay varios libros que te dan la traducción literal de las tablillas. Y esos son los libros chéveres, ¿cachas? Porque no se están metiendo e inventando cosas ni nada, sino que simplemente los manes te dicen, miren, esto es lo que dicen. De ahí saquen sus propias conclusiones, no estamos diciendo que obviamente que sí sea lo que dicen los manes, es una mitología, como muchas otras, pero claro, ahí te pones a pensar, por ejemplo, la mitología, la historia, el relato del diluvio universal, no solamente se encuentra en los sumerios hace 7000 años antes de Cristo escrita, se encuentra en la mitología maya, se encuentra en la de los pueblos nórdicos, e incluso la ciencia mismo dice que es muy posible que se haga referencia a una glaciación, que fue una glaciación que sucedió realmente en algún punto de la historia del planeta, ¿no? Que lo que te iba a decir, lo que estaba pensando es que lo que tú acabas de decir, de que antes venía cualquier persona y como completaba los blancos de cualquier historia, como las tablas que acabas de mencionar, y lo que Ajá. también me quiero quedar eso de lo de ser curioso, y por lo menos ahora tenemos las herramientas, o sea, podemos dar esa gracia a la tecnología de que ahorita podemos nosotros mismos ponernos a investigar o ponernos a indagar por qué pasaron las cosas. Y antes me hace pensar que todas estas teorías se basaban de algo y que se creaban estos sectas y cultos. Lo que la gente se aprovechaba Ajá. como Claro. no sé si has escuchado de Heaven's Gate, que era prácticamente basado en la Biblia, pero mezclado con la creencia extraterrestre, que decíamos, Claro. no nos vamos muy lejos de lo que seguimos pensando ahora, de lo que te mencionaba, de que tal vez lo que nosotros estamos viviendo es una simulación, o somos solo bolsas de carne y nos controlan, o somos un experimento de los hombres. Hay un montón de cosas así que se dicen, pero ellos tenían este mismo de creencia de que una vez que tú mueres vas al estado espiritual, que es lo mismo que te dice la Biblia. Pero ellos decían que el estado espiritual era que va a llegar una nodriza y va... Una nave Exacto, y el rato que tú te mueres, te va a llevar. coges... Y siempre ha habido esta duda de que quiénes somos, qué hacemos y a dónde vamos. Y siempre nos llega esa crisis más cuando vivimos momentos como de entre comillas, de crisis, que fue como la pandemia y todos esos temas, y empiezan a salir todo de coger todos los caminos. Ya es cuando mucha gente se puede aprovechar de eso, ¿no? Ya está, no quiero meterme mucho en la religión porque no quiero herir susceptibilidades de los que nos oyen, pero hasta Claro. ahí hay aprovechamiento, ¿no? Hay como que Mira, sacar ventaja de todo eso. completamente. Lo que pasa es que hay un fenómeno muy interesante ahí y es que es mucho más fácil confiar en que va a venir un profeta a darte la salvación o que hay un grupo de 3 o 4 personas que dirigen el mundo. Es mucho más fácil hacerte esa idea en la cabeza que realmente darte cuenta de que vivimos en un caos, que el universo mismo es un caos. Nacimos del y caos. Que no tenemos el control de absolutamente nada si te pones a pensar. ¿Y cuál es el mejor antídoto para esto? Es despojarte del ego humano, ¿cachos? Porque todas estas cuestiones salen de la soberbia y del ego que tienes como humano, que es normal, que lo usas, que puede ser una herramienta, pero también te puede jugar en contra. Porque claro, para nosotros somos súper importantes. Todo el mundo nos ha dicho que el ser humano, que es el rey de la creación, que es de la especie más evolucionada, que etcétera, etcétera. Sin embargo, ya, si te pones serio y si te pones a ver, a cotejar datos y todo, o sea, por ejemplo, los tiburones han estado aquí como millones de años, ¿cachas? O sea, ¿qué de inteligente tiene una especie
que está destruyendo su propio ecosistema, ¿cachas? Porque muchas personas dicen, es que se acaba el mundo, si es que vamos a acabar el mundo. No, el mundo, la Tierra va a seguir girando, brother. Lo que nos vamos a acabar somos nosotros. Si jodemos el agua, si jodemos el aire, si botamos la bomba nuclear y todo, los que nos vamos a morir somos nosotros. Exacto. O sea, con el mundo no va a pasar nada y posiblemente vuelva a surgir la vida como siempre ha surgido. El otro día estaba viendo un video muy interesante que resumía toda la historia del universo en un calendario de un año, por meses. Y resulta que la raza humana estaría básicamente en los últimos 10 minutos de diciembre. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros creemos que somos importantes para el universo, pero no somos más que una mota de polvo minúscula en todo lo que se llama existencia. Y claro, en un punto dado, tener esta realidad frente a tus ojos te puede estresar y te puede hacer sentir mal. Claro. Pero lo contrario es la ignorancia, brother. Uh-huh. Y es mejor darte cuenta de lo que es real y, como te digo, despojarte de esa soberbia y ese ego y ese orgullo que tienes como humano y empezar a aprender desde ahí. Es muchísimo más interesante y te va a abrir muchísimas más puertas y vas obviamente a despojarte de religiones que te dicen que el ser humano es bla bla bla, te vas a despojar de personas que vienen a darte la solución, de conspiranoicos que te dicen, no, lo que pasa es que el enemigo son 2, 3, es uno más, es el reptiliano ese de acá. No, brother, el mundo no es tan simple. Ojalá fuera así de simple, ojalá. Claro. Y eso sumarle ser tolerante, ¿no? Tener la capacidad de escuchar otras ideas, ¿no? Porque a veces, como tú dices, el mismo ego dice, no, lo que yo creo es ley y de aquí, nada, hasta si no crees. Y eso también yo me doy mucho espacio de, hasta si no creo, dar el chance de escuchar. Porque tal que en esa conversación, tal vez bajo mi ego, me pongo humildad y le doy toda la razón y me lleva la curiosidad de otro tema que me encantaría estar al tanto. Pero no, los egos son... Claro, aprendes Ajá. muchísimo cuando ya te pones, cuando dejas de pelear y de creer que tienes la razón, es cuando empiezas realmente a aprender, ¿no? Claro. Y ahora, justo en esta conversación, tú empezaste a hablar de los Anunnakis y me ha pasado como que digo un nombre, algo así, y como que ¿qué vas a hablar de esas pendejadas? Eso no existe, y ya te talan, ¿no? Y es como que, oye, claro, brother, pero así mismo como vos hablas que te gusta el Barcelona, es la misma pasión. Bueno, sí. Bueno, y de hecho los Anunnakis están, o sea, sí existen. Sí, hay arqueólogos, historiadores serios investigando a los Anunnaki porque sí, son parte de la mitología sumeria. No es una conspiración que se inventaron ayer. Pero eso es lo que te digo. Gente a veces solo como que escuchó el otro tema que también es verídico y que sabemos que existe la masonería y todo. Y gente dice, no, es que eran satánicos. ¿Para qué escuchas de la masonería? Y ni siquiera sabías qué tipo de grupo era o de comunidad o como se quiera llamar, que hasta ahora existen entre nosotros. Decían que en la asamblea había un templo masónico. Existe un templo masónico, tengo fotos, si quieres te puedo enviar. A lo bestia. Sí, hemos escuchado. Ajá. Hace tiempo hicimos un capítulo de los masones y ahí recién nos enteramos que había un templo masónico, pero no supimos por qué, verás. No supimos... Hay un templo con simbología masónica, ¿no? Que no es lo mismo que... Porque de hecho los masones ahora en la actualidad ya ni siquiera se consideran una sociedad, ellos mismos ya no se consideran una sociedad secreta, se dicen a sí mismos sociedad discreta. Y es interesante saber, ya cuando te pones a investigar la historia de los masones y de dónde sale, pues resulta que el primer grupo masónico es de Francia y data... bueno, los años no te voy a decir para no hablar huevadas, pero básicamente son todas estas personas que construyeron las catedrales, que construyeron estos grandes templos con un saber, con ciertos saberes que nadie más tenía. Entonces, de ahí sale la masonería, que básicamente lo que quiere decir es la gente que hace casas, la gente que construye. Tiene sentido. Y los secretos, los iniciales secretos masónicos, eran secretos de construcción, eran secretos geométricos, eran secretos de ciertas mezclas, de cómo se lograban mantener ciertos ángulos, herramientas secretas, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí sale, ese es el primer grupo masónico como histórico que se conoce. Obviamente después, los que vinieron después y empezaron a escribir el legado masónico y la constitución masónica, etcétera,
Dicen que va desde mucho antes, desde la gente que construyó el templo de Salomón y todo, pero siempre teniendo este componente de que eran constructores, eran albañiles, brother, eran albañiles. Sí. Ahorita que tú me dices eso, tiene todo el sentido porque en inglés masonry significa albañilería. Y tiene todo el sentido. Y de hecho los templos, todo templo que yo, bueno, hace poco descubrí, bueno, ya me amigué con TikTok porque no sabía cómo usarte, soy sincero. Y este año sí, ya la edad, sí, totalmente. Y claro. Me descargué este año, bueno, tenía una para el podcast, pero está ahí medio botada por lo que te digo que no entiendo muy bien cómo funciona. Y me puse a ver y esta pendejada tenía un algoritmo salvajísimo. Es otro misterio. Tú coges y te pones a ver videos yo estaba viendo de justo de esto de cosas paranormales o cosas conspiranoicas. Un día, al siguiente día me fui otra vez. Día. Todo. Te bombardeó. Todo. Ajá, y cosas que me pasé 2 horas, te prometo, así, viendo y seguía viendo, dando like y entre mí decía, estoy dando más like, me va a salir más pendejada. Y entre eso había un tipo que había encontrado un templo masónico así tipo cueva de los tallos, verás. Así como que dentro en una cueva, me eso, parece. En una cueva y todo. Sí. Y súper como que, como tú dices, o sea, tenían conocimientos de arquitectura, de albañilería y eso. Ajá. Y súper interesante. Y de hecho, verás, ahorita que hablo de TikTok, escuché justo recién hace un par de días una teoría que me voló la cabeza para ver, porque ya siento que hemos sido existenciales mucho. Pero no sé si has escuchado esta teoría de que, o sea, me dejó pensando un rato, porque era un tipo así que hablaba y dice, te tengo una nueva teoría de que todos estamos muertos. Dice así. Y yo, dice, pero sí, estás muerto tú, está muerta tu familia, está muerto tus tíos, tus amigos, y ahorita que nos estamos viendo estamos muertos. Y el man así súper como que explica, ¿no? Estos tipos de TikTok. Dice, porque existen 2 pruebas documentadas. De la primera, que es súper cliché, de que cuando te mueres pasa tu vida frente a tus ojos. Y la segunda es que una vez que eres declarado muerto médicamente, tu cerebro vive por 7 minutos. Y en esos 7 minutos está pasando toda tu vida. Y como dijo Einstein, el tiempo es relativo. Esos 7 minutos pueden ser hasta 100 años. Y que todos morimos el 2012 instantáneamente, todos al mismo tiempo, como declararon los mayas. Y ahorita todos estamos viviendo en una realidad compartida. Y hasta ahí le mete el tema del, ¿cómo se llamaba esto? Del efecto Mandela. Dice, por eso es que existe el efecto Mandela, porque todos estamos interconectados en la misma realidad y recordamos las cosas, pero no necesariamente de la misma manera. Y al final acaba diciendo como que, así que después de decirte esto, quiero decir que ni tú ni yo somos reales. Y yo me acuerdo que creo que era 12 de la noche y me quedé viendo eso y ¡pum! Me entró la crisis existencial y pasé como un día entero diciendo, claro, crisis existencial. Está mal porque estamos en 2022 y si dormimos, claro, si nos morimos además el misterio más grande es si morimos todos en el 2012, ¿quién creó TikTok? Exacto. Bonde, pero el mismo rato que el rato que te cae eso en el momento menos esperado, como que te coge un baldazo de agua fría y dices, hijo de madre, si es verdad. Y luego ya al siguiente día era como yo pensando estas cosas, a ver, esto no tiene mucho sentido porque es 2022 y ahorita lo que tú acabas de decir, ¿quién creó TikTok? Claro, pero es que, pero si te das cuenta, sí hay esta noción, es que eso es lo extraño, mira, a mí me gusta ser muy curioso y andar escarbando en todas partes, entonces yo, o sea, creo que el único libro religioso que no me he leído, así que no me he sentado a leer, es el Corán, que he leído solo fragmentos. Pero lo más interesante de todo esto, del Popol Vuh, el Corán, incluso los mitos sumerios que hablábamos antes, de todas las creencias prehispánicas, preincaicas incluso, y todo eso, todos hacen referencia justamente a que hay un más allá. Todo el mundo está pensando en el más allá. Y no solamente eso, sino que todas las religiones y todas las creencias tienen personas vivas que están en contacto con el más allá. Y es por caso. De hecho, a mí la única experiencia paranormal, y digo, no sé si lastimosamente o qué bueno que ha sido la única que he tenido, porque yo siempre he creído y he investigado y me ha llamado la atención, pero nunca me ha llegado a suceder nada que yo pueda decir,
wow, esto es como una prueba. Yo soy como Fox Mulder de los X-Files, así. Yo quiero creer, quiero Ya te creer. Y cacho. ese es mi Sí, acto sí. de fe, es buscar algo que me haga creer. Pero la única cosa que yo puedo decir, esto es paranormal, no puedo explicarlo, pero es 100% real, fue cuando yo tuve una experiencia en un ritual con ayahuasca. Ya. Ese día, eh, cuando ya había pasado cuestiones de la limpia y toda la cuestión, y yo ya estaba como descansando, igual sigues como todavía teniendo visiones y todo, porque ayahuasca es como que te habla, o sea, es como realmente tú oyes dentro de ti que te dicen cosas, que te mandan a hacer cosas, una especie de lucidez focasa, ¿no? Y de pronto en mis visiones empezaba a aparecer una amiga, así solamente aparecía y aparecía y aparecía tanto como interrumpiendo las visiones que tenía, que yo un rato dado dije, algo está sucediendo, ¿no? ¿Una amiga que Eh, conocías o una amiga del viaje? una amiga que conocía, de hecho fue la amiga que, que indirectamente me llevó a ese viaje donde terminé en este ritual, que ni siquiera estaba planeado. O sea, fue todo como que un, fue, sí, o sea, solamente se fue dando. Pero gracias a esta amiga terminé haciendo este ritual. Y empezaba a ver el rostro de ella cada rato y un rato ya me preocupé y dije, no, brother, le voy a llamar así. Esto debió haber sido 2012, quizás 2011, 2012, por ahí. Obviamente me quise levantar y me fui de cara porque estaba súper mareado todavía, entonces me fui como que arrastrando donde estaban mis cosas, que eran unos 10, 12 metros, ¿no? Cuando llego a mi maleta, abro el bolsillo donde estaba mi celular y lo saco y tenía 7 llamadas perdidas de la mano. No había forma en el mundo de que yo me dé cuenta de que ella me estaba llamando. No se oía el Uy, celular. claro. En ese momento tienes los sentidos tan exaltados que las hojas del chamán, puta, te pueden llevar a otras visiones, ¿cachas? Si hubiera sonado un celular, yo me hubiera dado cuenta. Eh, no lo escuché, hablé con la man justamente decía que se sentía mal, que en su casa sentía como que hay una presencia, que siente que alguien quizás le hizo brujería o algo así. Y en estos momentos de lucidez que te dan estas plantas enteógenas, con una, con una lucidez y unas palabras que yo ni siquiera yo me acuerdo cómo llegué a eso, le di todo un sermón así, solamente le dije, loca, tú eres lo suficientemente fuerte y dentro de ti tienes la suficiente energía como para acabar con cualquier amenaza, venga de una persona Joder, o venga de otro mundo, porque tú eres poderosa. qué Y loco. bueno, la cosa es que sí, la man así como que se quedó súper tranquila, me dijo muchas gracias y me dice, ¿dónde estás? Y le digo, chuta, no sabes, no tienes idea. Le digo, acabo de terminar un ritual con ayahuasca y me dice, no me jodas, ¿en dónde? Y le digo, en el Napo, en Tena, ¿te acuerdas que me dijiste que Tena era un lugar donde yo podía ir y quedarme unos días? Y dijo, claro, ¿y en dónde estás? Y le digo, estoy en una comunidad que se llama Comunidad Mariposa. Y el man dice, ¿y dónde? ¿Con qué chamán? Y le digo, con don Casimiro. Me dice, Casimiro Mamayacta. Le digo, sí, estoy en el palacio de don Casimiro Mamayacta, que era el letrero que tenía en la puertita el chamán. Y mi mamá me dice, no te puedo creer. Y yo dormí ahí una noche. Qué locura. Esto es lo que, claro, esto es lo que Jung llama que no son coincidencias, ¿no? ¿Cómo explicas eso? Te iba a decir. Claro, sino que ya son coincidencias que tienen significado o les dotas de significado, pero es un significado que no solo para mí, sino como por ejemplo para ti o para las personas que han escuchado la historia, de pronto tienen un significado y tienen de alguna forma un sentido. Qué loco. No se me hace pensar hasta... Bueno, esto de la ayahuasca es una de las cosas que yo tengo como cosas que hacer por mi vida porque sí me llama bastante esta parte espiritual y energética y sí lo he conversado, de hecho, ojalá algún día tenga el chance de hacerlo, pero esta situación que tuviste me hace... Bueno, yo no estaba en viaje ni nada, pero hace un par de años te contaba que ya no vivo en Ecuador y hace unos 3 años estaba 24 de diciembre. Me levanté asustado y sabía que algo le pasaba a mi mamá. Y no sé, ahí también no he leído esto de los presentimientos y todo, pero no le encontré explicación a lo que me pasó ese día porque cogí, me levanté y estaba súper agitado
y vi mi teléfono y no había ninguna llamada. Pero apenas me levanté, me llama mi hermana. Y me dice, ñaño, ¿cómo estás? Que ni sé qué. Le digo, ¿qué pasó? Y ella, ¿por qué? Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, mi mamá tuvo un accidente. La habían chocado, estaba en el hospital y toda la cosa, y estuvo súper grave. Pero bueno, pasó bien, todo al final. Pero yo no lo lograba tener. Yo soy una persona que los fines de semana o feriado, pucha, se duerme hasta las 11. Y ese día me levanté de la nada, 8 de la mañana, coger mi teléfono a ver si es que... Porque como que soñé que algo le pasaba a mi mamá. Y yo me levanté y dije, bueno, no hay ninguna llamada, no pasa nada. Y pum, ni demoré unos 5 minutos y me llamó mi hermana. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué pasan estas conexiones? Sí, Jung les llama sincronicidades. Así es como les llama Carl Jung. Claro, que son estas coincidencias, pero que tienen sentido. O sea, que de alguna forma te remiten a algo y que para ti tienen un absoluto sentido dentro de lo que de tu vivencia y de tu vida. Qué bacán. Qué loco. Y pasan muchas cosas. O sea, de hecho, la parte de la historia de la ayahuasca es focasa y la historia no termina ahí, justamente termina después, recientemente, hace 2 años, porque yo tuve ahí unas visiones muy fuertes sobre la vida y la muerte, porque la ayahuasca es conocida como, bueno, o sea, dicen que es la liana que ata el mundo espiritual con el mundo de los seres vivos, ¿no? Y casi todas las personas que han tenido la experiencia tienen visiones sobre la muerte, si no es incluso sobre su propia muerte y sobre un renacer. O sea, eso es de lo que se trata el ritual de ayahuasca. Y a mí me pasó así, o sea, literalmente de estar frente a una especie de mar blanco, totalmente blanco, brillante, y solamente escuchar que la planta me decía, esta es la muerte, ¿eso querías? Lánzate. Y no tenías miedo, no estás paniqueado, nada, solo estabas como que... O sea, en un momento, claro que tenía miedo, pero sí, o sea, yo en un punto dado dije, sí, esto es, o sea, claro, porque eso es chicos y chicas que me están escuchando, y si alguna vez vas a hacer una droga psicológica, lo peor que puedes hacer, una droga psicodélica, lo peor que puedes hacer es ponerte a luchar contra la sustancia. Ya te mandaste, brother, ya deja que te lleve, nomás donde tenga que llevarlo. A mí me encanta esa gente que se pega un ácido y está, no me coge, y luego son los que más locos se vuelven, obviamente, sí. porque están ahí luchando contra una huevada que solo debería dejar fluir, loco. Es verdad. Entonces, claro, yo me lancé, ¿no? Y esto lo cuento igual en un casi podcast que se llama Mi experiencia con la ayahuasca. Qué loco. Y claro, fue una de las cosas más focas, o sea, me cambió la vida, literalmente me cambió la vida esa huevada. Que no sé, me quedo con más curiosidad también porque cada viaje dicen que es diferente. O sea, hasta si tú... Claro, depende de cada uno. Claro, y sería... Y luego del... O sea, el despertar del trance o del viaje, ¿cómo te sentiste después de eso? Así cuando ya acabó todo. Totalmente limpio, como liberado, como que me hubieran quitado un peso enorme de encima. O sea, tenía como me sentía liviano, o sea, literalmente, físicamente me sentía liviano, como que mucho más fresco. Eso te digo, como que me hubieran quitado un peso enorme de encima. Qué bacán. Y me gusta cómo explicas esto, dices, lo más paranormal que me ha pasado, porque normalmente nosotros asociamos lo paranormal con fantasmas, pero es algo que no puedes explicar, también se menciona como paranormal, y eso, no sé, me gustó cómo usaste el término, porque... Y ahí mismo nosotros encasillamos, ¿no? Lo paranormal es tabú, no me apareció el fantasma y no es paranormal y no creo en lo paranormal, pero esto que acabas de hablar es algo inexplicable y que mucha gente... Claro, esto caería dentro de la percepción extrasensorial, esto sería alguna cosa como de telepatía o algo así, porque no hay otra forma de explicar la conexión que hubo entre mi pana a kilómetros de distancia y yo en medio viaje de ayahuasca, de que ella aparezca visualmente. Yo la veía en mi visión, o sea, yo la veía cada rato, tanto así que yo dije, no, o sea, algo está pasando, tengo que contactarme con ella, ¿no? Y luego ver que ella era la que estaba de alguna forma llamándome. Esto es lo que decíamos al principio, ¿te acuerdas que hablábamos acerca de que el ser humano no llega a explotar toda la capacidad que tiene mentalmente? Ajá. Y esta es una de las, y muchas de las sustancias que te cambian la percepción, te hacen dar cuenta de esto, o sea, te hacen dar cuenta de que te estás perdiendo un montón de cosas, porque
Todos los sentidos son filtros que tienes ante lo que pasa afuera, ¿no? Y a pesar de que estamos acostumbrados a pensar que esto es la realidad, realmente sí existe algo más allá. Hay cosas que no podemos oír, hay cosas que no podemos tocar, que aún así existen. Y justamente estos momentos en los que esas cosas de alguna forma se vuelven, eh, o tú te vuelves sensible a estas presencias o a estas energías que no percibes normalmente, ahí es, creo yo, cuando se dan los hechos paranormales o los hechos inexplicables. Sí. Está en ese momento, ¿no? Y a veces no es que tú atraes de eso. Suponte, yo creo que eso heredé de mi mamá, porque, bueno, viví en una casa del centro histórico hasta mis 19 años y esa casa era, o sea, era para casa de terror, cargadísima. O sea, pero claro, viví tanto tiempo en esa casa que, suponte, venían a visitar mis tías o cosas así, decían, es que el ambiente está acá es súper pesado. Y yo decía, ¿qué hablan estos señores? ¿O qué hablan mis amigos? Lo que sea. Claro, claro. Me mudé de casa y se sentía como que ya no llevabas unos bloques en los hombros y toda la cosa. Y creo que eso fue heredé de mi mamá, porque mi mamá también ha tenido estas experiencias. Yo te mentiría si te digo como que vi lo de la película que está ahí el hombre vestido de los 70, 60 al frente mío, pero a mí me pasaban muchas cosas de pesadillas, parálisis del sueño en esa casa, cosas eléctricas, las típicas de que se te prende la... Suponte, yo estaba viendo la televisión y tenía en esa época, tenía unos 13 años, 14 años, y había un DVD al lado de mi tele. Y se prendía al frente mío ese DVD, sacaban el disco, volvían a meter el disco. Y yo estaba ya tan acostumbrado que dejaba ahí que ya era normal para ti. Exacto, claro. Era normal para mí. Venían mis amigos a quedarse a dormir para hacer un trabajo, alguna cosa. No querían volver, porque de noche sentían que alguien se sentaba en la cama. Sentían que en el baño alguien iba al baño. Y era como que, bueno, o sea, yo viví eso de niño y todo, pero... tampoco es algo que le deseo a nadie, porque sí es un sentimiento así hasta inconsciente que no estás solo. Y ahora ya no lo siento, creo que no sé si es las vibras o algo, pero no sé, sí me ha llamado siempre la curiosidad por el mismo hecho de haber vivido en una casa así durante mucho tiempo. Y sí, me estoy tratando de acordarme cosas y ahorita los relaciono mucho con lo que tú acabas de decir. Yo de niño, una de mis tías falleció con cáncer. Y yo en la noche que ella falleció le soñé. Y me acuerdo así que la típica que le soñé que vino a mi cuarto y como que me acobijó y toda la cosa. Y lo que le sorprendió a mi padre es que al siguiente día él me levantó a decirme que mi tía había fallecido. Yo le había dicho entre dormido y despierto, sí, yo ya sé. Y mi papá como que me preguntó, como que después me dijo, hijito, ¿estabas despierto hoy en la noche? Le dije, no, es que ayer me avisaron a las 3 de la mañana que la tía Amparito falleció. ¿Cómo es que sabías? Y yo entre mí le decía, ¿y yo por qué te dije que sabía? Y me dijo, es que me dijiste cuando te levantaste. Y yo, ¿qué carajos? O sea, era como que... Y de hecho eso me hizo sentir como que más que darme miedo, después sentí... Y hasta ahora lo siento, es como digo, qué bacán la espiritualidad, si es que pasó, qué bacán. O sea, qué bacán que haya pasado. Estaba tratando de buscar una frase o acordarme de dónde fue que la leí, pero no lo ubico, así que voy a parafrasear y ni siquiera voy a decir de quién, pero dice algo así como: la luz eléctrica acabó con todos los fantasmas y los espíritus que antes convivían con nosotros. Porque si tú conversas con gente muy mayor, te vas a dar cuenta que ellos de alguna forma sí vivían en un mundo que era mucho más cercano a esto, era mucho más normal para ellos. Era mucho más normal decir, no, es que pasó por aquí, chuta, justo yo vi que el abuelito pasó y al otro día, y ese día se murió, ese rato se estaba muriendo. Es verdad. Antes era muchísimo más normal, y claro, ahora también vivimos en un mundo que tiene tanto estímulo alrededor que no sientes, o sea... Perdemos ese don o esa sensibilidad. Se pierde la capacidad porque sí, claro, o sea, estás viendo a cada rato todo, así que Netflix, la computadora, el celular, que suena, que la música, que todo. Y claro, obviamente cuando tú ya te pones a hacer un trabajo, por ejemplo, de meditación de meditación y de meditación guiado o de proyección, en el caso de que se practique alguna clase de magia o algo así, te vas dando cuenta del poder que tiene tu mente, de cómo puedes acceder a otras cosas dentro tuyo, más que
hacia Claro, afuera, fuera. ¿cachai? O sea, sí, tú puedes leerte un libro en la computadora o en el celular o escuchar un audiolibro, lo que sea, pero nada de eso se va a comparar a 15 minutos de meditación bien hecha, ¿cachai? Qué loco. Tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, no puedo meditar. De hecho, he intentado muchas Ujú, veces y no puedo, me frustro. Y me han recomendado meditar y toda la cosa porque no sufro de ansiedad, pero siempre tengo que estar haciendo algo, como estar... ujú, de hecho, por eso fue una de las razones también del podcast. Y he tratado ujú. de meditar, me han dicho medita, medita. Y creo que una vez lo logré. O sea, estuve al punto de porque Sí, me distraigo con cualquier cosa. Y sí, estaba como que entrando claro, en pero un trance bastante es que bacán. esa es otra de las lastimosas mentiras que te dicen. La vida no se trata de lograr cosas. Ujú, En la vida nunca vas a lograr nada. Todos vamos allá ¿verdad? mismo. Y la meditación es justamente aprender esto, porque en la meditación nunca vas a llegar a un punto en el que digas así, o sea, ya, wow, el nirvana lo alcancé y todo. No, la meditación justamente es esto de conocer cómo funciona tu mente y Ujú, cómo controlarle. Y justo eso que has hecho, ese trabajo de darte cuenta de que cómo es tu mente, de cómo se va por un lado, cómo se va por otro, eso ya empieza a darte a ti poder acerca de tu mente, a conocerla y todo. Y la meditación, claro, obviamente, en teoría, de lo que se trata es de silenciar esa vocecita que todo el mundo tiene adentro que te está diciendo, haz esto, haz no sé qué, ay, y si este man hizo esta cosa, y si este man piensa tal cosa de ti, ay, pero tú estás capaz hoy, ay, no, pero no te... Todo eso se trata de silenciar en la meditación. Si no lo logras, no pasa nada, porque igual ese trabajo de ponerte el reto lo que hace es sí, conocerte y conocer cómo funciona tu mente y poco a poco vas a tener las herramientas necesarias para volver a ese estado más que de concentración, de control sobre ti mismo, ¿cachas? qué Y de bacán. un momento dado que estás así totalmente ofuscado y pensando que puta, pero capaz mi novia pensó esto de lo que dije y capaz este man me tira mala onda porque sé, un rato dado solamente decir, no, brother, pa, solamente quédate como te quedaste en ese estado meditativo en el momento en el que llegaste a decir, no estoy pensando en nada. Exacto, sí, justo eso había escuchado. Y sí lo he intentado. Y ha llegado momentos, pero ¿sabes qué es lo que me frustra un poco? Es que son muy cortitos. Es como que estoy Claro, sintiendo ese y te momento. da, es que, y eso es lo raro, porque el rato que te das cuenta y dices, wow, dejé de pensar, dices, Ya verga, ya volví a pensar. pensaste, exacto. Esa vez que te Verga, cuento, ajá. para decir esto ya pensé. Exacto, esa vez que te cuento que estaba ya como que entrando en ese del pensar en nada. Creo que escuché como Ajá, que lo de la refri que suena de la nada cuando está como que ajá. el refrigerante, no sé qué onda. Y me cagó. Es como que dije, y en serio me dañó toda la meditación. Luego ya empecé a escuchar que por ahí sonaba una piedrita, por ahí y ya me estaba distrayendo. Y Claro, por eso las meditaciones ahora, porque antes, claro, obviamente eran como súper militares, así como, no, ya calla tu mente, pero más bien ahora he visto que hay una tendencia en que las meditaciones empiezan justamente con percibir todo lo que está a tu alrededor, sí, a darte cuenta de exacto. todo, o sea, de Tu oír, puta, hasta el pajarito que está respiración y toda la ahí, cosa. hasta tu respiración, Ujú. hasta el carro que pasa en la 10 de agosto y todo ese mundo. Primero empiezas percibiéndolo y llenándote de todo eso y luego poco a poco vas Es como que verdad. centrándote en respiración y luego ya como que Te- pasa algo y dices, ya sé qué es. Entonces, Sí. O te silencias es, y ahí te preguntas, ¿y por qué ajá, estoy silenciado? Y se cagó. claro, pero es Sí, lindísimo, es sí, sí, lindísima, la meditación sí. es linda. Claro que cuesta disciplina y Exacto. cuesta bastante llegar, porque es que ese es el arte y eso es una de las cosas que a mí me parece una de las cosas más contestatarias y revolucionarias que puedes hacer en este mundo, loco. Qué bacán. Son 15 minutos de no hacer Nada. nada, Sí, nada. qué bacán lo que Y a, dices y a- de que... y a la mierda el progreso, y a la mierda el capitalismo, y a la mierda la izquierda, la derecha, los ¿Verdad? políticos y todos, hijo de puta. Me quedo 10 minutos Sí. respirando. Con voz y tu Y a la mierda el existencia. sistema. Exacto, yo también he pensado eso porque a veces nos ponemos como que estas etiquetas sociales de que tenemos que lograr algo y 15 minutos que tengo de tiempo perdido, podía haber estado haciendo algo y al final no estás haciendo nada, Claro. estás en TikTok 2 horas. Sí, brother, sí, hay momentos Sí, que son tan lindos. Yo sí considero súper
cierta esa frase de que la pereza es la mamá de todos los vicios y como Ujú. mamá hay que respetarla. Pero partiendo desde el concepto de ocio, ¿no? Del ocium griego, que era un momento de esparcimiento mental, de esparcimiento para ti, ¿cachas? En Claro. el ocium del griego, el griego se ponía a leer, iba a ver una obra de teatro, eso era ocio para los Es manes, que, es ¿cachas? que hasta Y ahora es, eso, hasta en la parte, cuando tú hablas de ocio, es un cambio de actividad. Es como que salir de tu rutina. claro, Y, por ejemplo, el mismo hecho de que trabajas, yo qué sé, 40 horas en una oficina y había un estudio que leía el otro día que llegas a la casa a las 7 de la noche, comes a las 8 y dices voy a acostarme a las 8 para levantarme tranquilo al siguiente día y te levantas más cansado. ajá, Porque claro, no necesariamente descansar es irte a dormir, sino cambiar de actividad. Ya iba el ocio. Irte al cine, irte a pegar una biela, irte al teatro, irte exacto, toda la cosa. exacto. Entonces, sí, sí, y eso sí está como que, sí hay como que separar el ocio de la pereza, aunque la pereza viene bien de vez en cuando. Yo sobre todo en los fines de semana soy defensor de la pereza en las mañanas. Claro, claro, totalmente, totalmente, loco. Y eso es un acto, y como te digo, ese sí es un acto contestatario y revolucionario, Es loco, amor así. propio. Ese es Es amor propio, claro, sí. Pancho, antes de ir terminando, mencionaste algo que quería que me cuentes así un poco, porque me llama la atención, más bien me da curiosidad. Dijiste que habías leído o has hecho un casi podcast de la Biblia satánica. ¿Qué tal te fue con eso? Bastante bien, o sea, yo leí la Biblia satánica hace ya algunos años, la primera vez que la leí. Siempre, obviamente, como te digo, siempre tienes este prejuicio cultural acerca de qué es, de qué se trata y sobre todo de que te meten en la cabeza de que es algo malo, ¿no? Pero cuando te pones a investigar, es, es muchísimo, muchísimo, muy diferente de lo que todo el mundo te dice. Incluso el satanismo, bueno, hay que decir también que el satanismo tiene varias vertientes, ¿no? Y, pero claro, o sea, la Biblia satánica es súper clara, o sea, dentro de la Biblia satánica, y estoy hablando de la Biblia satánica de Anton Sandor Lavey, el, el fundador de la primera iglesia satánica. Si es que ya hay otros grupos que se hacen llamar satánicos, etcétera, bueno, eso ya no me compete. Yo hablé de la Biblia satánica de Anton Sandor Lavey y él es muy explícito en cuanto a las cosas que la Biblia, que el satanismo profesa. Uno de ellos es que tú no puedes tener relaciones carnales con nadie que no haya dado su consentimiento. Solamente desde ahí, chao, esta idea Claro, de que está. están violando vírgenes y que están haciendo rituales, no, nada que ver. Otro de los preceptos satánicos que está en la Biblia satánica es que tú no puedes aprovecharte de una persona o un ser que esté indefenso, que sea más indefenso que tú. Chao, rituales con animales, chao, matar gallinas, gatos negros, etcétera, Qué etcétera. loco. Esto lo dice la Biblia satánica. O sea, más que, eh, como tú dices, súper clara, más como que... Porque en cambio es muy lírica la Biblia católica, en otro caso es como que es muy poética, claro, no claro. sé. Claro, también el momento en el que fue escrita y todo, ¿no? Y el momento en el que fue escrita la Biblia satánica. El animalismo, brother, o sea, no hay nada más animalista que un satánico, porque el satánico sí considera a cualquier ser vivo como alguien igual que un ser humano. No lo considera alguien inferior, como la Biblia lo dice, pero a rajatabla, ¿cachas? O sea, no, los animales están abajo de ti y están para Claro. lo que vos quieras, básicamente. Como asesínalos, cómalos, viólalos, locos, son Ujú. tuyos. No, la Biblia satánica está totalmente en contra de esto. La Biblia católica es súper machista, es Sí. totalmente machista. La Biblia satánica no, la Biblia satánica lo que dice es que todos los seres Son sin hacer iguales. distinción, incluso de sexo, son totalmente iguales. Hay sacerdotisas, hay sacerdotes satánicos por igual. ¿Por qué se llama satánica? ¿Y de dónde sale esto? Porque precisamente, y esto es lo más curioso del satanismo, si no hubiera existido un catolicismo y un cristianismo recalcitrante y extremo, nunca hubiera existido satanismo. Porque el satanismo nace con Anton Sandor Lavey diciendo, estos manes te dicen que si es que alguien te pega una cachetada, tienes que devolverle la otra mejilla para que te pegue otra. Eso está mal. Estos manes dicen que el poder no viene del ser humano, sino que viene de una
cosa que nadie conoce, que está ahí afuera, a la que debes rogarle porque te dé poder, eso está mal. Exacto. El satanismo es una religión humanista. El satanismo lo que te dice es el poder está dentro de ti. Tú eres Dios y tú puedes obrar con ese poder dentro del mundo. Y si es que a alguien te falta el respeto y si es que a alguien te pega, pégale de vuelta, porque tú vales muchísimo como para dejarte tratar de esa manera. Eso es el satanismo. Y si es que le quitas la parte religiosa, no queda más que una visión filosófica de la vida, que sí, se llama satanismo porque se contrapone a todos los preceptos cristianos y justamente para los cristianos y para los católicos, Satán vendría a ser el otro lado de Dios. Entonces por eso toman el nombre Satán y lo vuelven su religión. Totalmente conveniente para ellos, ¿no? De crear como esta parte de lo que te decía al inicio, la dualidad pero extrema, porque así es la parte de religión. Es como que yo quiero alcanzar lo máximo, llegar al día del juicio y ser juzgado y llegar al paraíso, o si cometí algún error que según la Biblia ya no son errores de los que son ahora, y me voy al infierno. Y el infierno es todo mal. Infierno, ¿no? Exacto, entonces, no sé, qué bacán. Claro. Qué bacán. No sabía esto de la Biblia, de la Biblia satánica. ¿Tú alguna vez, así en lo curioso que eres, te has pegado una jugada de Ouija o cosas así con...? Unas 2-3 veces he intentado jugar Ouija. Solamente una vez como que parece que se movió el tablero. La cosita del tablero. No me acuerdo cómo es el nombre, sí, pero tampoco. Bueno, la cosa que apunta las letras, se movió raro y fue raro porque todo el mundo que estaba ahí ese rato fue como que hijo de puta, así como que nadie hizo esto, porque antes era jijiji, jajaja, que las jajajadas, que no, que vos mueves, que no sé qué, que otros mueven, y ese rato fue como que todos así como, wow, aguanta, esto no fue nadie. Sí, la Ouija he jugado estas veces, pero no, en realidad no ha sucedido nada muy, muy extraño, ¿no? También es que muchas veces cuando eres joven, y esto te digo porque lo jugué cuando tenía unos 22, 23, 24 años o algo así. O sea, obviamente estábamos con los pan de joda, ¿no? Hagámoslo de joda, pero claro, no tienes la misma predisposición que si es que te pones serio y te pones a hacerle a la cuestión ritual y todo eso. Que los rituales sean católicos, sean satánicos, sean lo que sea, lo que apuntan es a esto, ¿no? A crear un ambiente propicio para que tú puedas generar cierta energía que vas a proyectar hacia una intención. Eso es magia. Exacto. ¿No? Eso es magia en su más pura expresión. Y los católicos podrán decir que no, pero cuando rezan y están pensando en que la abuelita se cure de cáncer, están haciendo magia. Exacto. Es básicamente accionar con energía sobre el mundo material, con tu energía. Exacto. Yo creo mucho en los planos, ¿verdad? Creo que hasta esto es como que abres una puerta a otro plano que tal vez te puede hacer creer que hay algo más o alguna cosa cuando haces estos rituales y toda la cosa. O no sé, pero sí he pensado mucho en esas partes de las dimensiones, de los planos, de las energías y cosas así. Como que... Es claro, porque es interesante ver cómo poco a poco la ciencia se va acercando mucho a cosas que las mitologías decían, uh-huh, o que ciertas creencias daban por hecho, ¿no? Por ejemplo, este experimento fascinante de las 2 ranuras, de donde sale todo esto de la física cuántica, porque hacen un experimento donde lanzan un montón de protones por una ranura hacia una superficie que deja marca, que los protones dejan marca en esta superficie. No me sé los términos técnicos exactos, pero bueno, la cosa es que hay una ranura, disparan protones y al otro lado hay una plancha donde los protones dejan una marquita. Cuando nadie ve, esos protones, hijo de putas, se esparcen por toda la plancha. Están en cualquier lado, de forma caótica. Cuando alguien está monitoreando, los manes hacen la forma de la ranura. Esto es física cuántica, esto es ciencia, o sea, esto es gente lanzando protones de verdad y monitoreándolas con máquinas que los manes tienen. Y de ahí, obviamente, sale la conclusión de que
uno cambia la realidad solamente con presenciarla. Qué loco. Y ese es un precepto que está en muchísimas creencias y en muchísimas mitologías y en muchísimas religiones y en muchísimas mitologías, ¿no? Que si es que tú puedes cambiar la realidad, claro, solamente estando ahí. Efecto mariposa. Uh-huh. Qué locura, qué loco. Qué bacán, Pancho. Gracias por estar hoy. Qué bestia, te juro, ha sido como que para mí un día de clase, un día de escuela, así A mí me apasiona mucho esto, pero hemos estado tan metidos en la parte de crimen y en la parte de historias del Miedo Gang, pero creo que el universo no nos había hecho preparar un capítulo específico de todo lo que tú hablaste, porque yo no tenía claro muchas cosas, y para mí, espero que igual para que nos escuchan haya sido como que una ducha de conocimiento, y sobre todo estos temas que son, entre comillas, yo les diría tabú. A mí no me parecen tabú, sino me parecen cosas que como que nos sacian la curiosidad. Y qué bacán que tengas también ese lado de la parte esotérica y toda la cosa. Yo personalmente no lo pensaba, porque a veces solo les vemos a las personas como que Pancho Viñachi, el comediante, ni cagando cree en los cucos o le gusta esta parte esotérica. Pero qué bacán conocer esa... Bueno, no te conozco, primera vez que te conozco, y qué lujo poder conocer ese lado que no muchas personas están abiertas a compartir, ¿no? Y se crea una comunidad así media interesante. Sí, chévere, no, muchísimas gracias por la oportunidad, Guillermo, porque a mí me parece súper importante volver, justamente como te digo, creo que vivimos en un momento de la historia humana en el cual estamos muy dispersos, estamos muy, como decían en clases, no elevados en el buen sentido de la palabra, sino más bien como que no prestamos atención a muchas cosas que son importantes y son interesantes y que son puramente humanas, ¿no? Hay tantos estímulos que nos atacan y que nos bombardean alrededor nuestro, que muchas veces nos olvidamos que la experiencia humana no es una pantalla, no es un teléfono, no es un like, no es una foto, no es un chat. La experiencia humana va mucho más allá de eso, y precisamente la experiencia humana es ser curioso y calmar esta curiosidad, y hablar sobre qué hay más allá, porque a fin de cuentas todos vamos hacia allá, y ese es el gran misterio que nos mueve a buscar respuestas que no podemos encontrar en este plano existencial. Como siempre digo al final de mis casi podcasts, manténganse curiosos, léanse todos los libros, no se crean ninguno, y acuérdense que se aprende mucho más de lo que se desconoce que de lo que se cree conocer. Muchas gracias, Miedo Gang, y gracias Donde Vive el Miedo. Gracias, Guillermo, un placer. Pancho, antes de que te vayas, déjanos de hecho, yo este jueves voy a tratar de estar en tu jueves de terror. Déjale el Miedo Gang, donde te pueden ir a buscar en el Twitch, donde te pueden ir a buscar en el Instagram, donde te vayan a ver para que sepan. No sé, este capítulo va a salir el 15 de mayo, el domingo. No sé si dijiste que ya no estás haciendo stand-up, o si estás haciendo stand-up. No sé si tienes un show. Igual aprovecha para que el Miedo Gang sepa. Sí, bueno, por lo pronto no tengo, más bien voy a estar en el teatro en junio, pero bueno, eso ya se estará en el teatro, aquí en el Teatro de la Scala Shopping, con una obra. Pero si es que ustedes quieren asistir al Jueves de Terror, que es el gran ritual de mi canal de Twitch, vayan a Twitch, simplemente busquen Pancho Viñachi y va a haber solamente una persona con esta cara que se llame así, y soy yo. Jueves de Terror a las 9:30 hora Ecuador. También hago transmisiones los martes a las 10 de la noche y los sábados también a las 9:30, y cuando estoy aburrido también transmito de vez en cuando en Twitch. Bacán. Y si es que quieren seguirme en otras redes, también son bienvenidos a seguirme en todos los locales y sucursales de Panchania. Estoy en Instagram como Pancho Viñachi con N, en Facebook como Pancho Viñachi, y en Twitter, que en realidad ni les digo porque nadie usa esa pendejada. Sí. Pero también estoy como Pancho Viñachi. Y en todas estas redes ustedes van a encontrar un Linktree donde pueden
acceder al Twitch, al Instagram, a mi biografía, a mis videos y a mi canal de YouTube, donde estoy subiendo todos estos contenidos de misterio, terror, para psicología y esoterismo, que se llama Casi Podcast, en mi YouTube, Pancho Viñachi. Perfecto, igual en la descripción del capítulo vamos a dejar el Twitch o las redes que podamos ahí de Pancho. Y Pancho, gracias también por estar hoy aquí. Espero que tengas un buen resto de la noche, un buen resto de la semana. Posiblemente te caiga ahí el jueves de terror para estar metiendo miedo ahí. De chisme. Ahí me escribes. Soy Guillermo, el presidente de La Miedo Gang. Dale, de una. Yo te escribo ahí. Seguro, brother, gracias, brother. Un gusto. Pues. Ya nos vemos. Tengo una buena noche. Gracias a ti. Ya nos vemos. Chao. Chao.